Sean bienvenidos a un nuevo programa de actualidad económica. En esta oportunidad vamos a centrar la atención en analizar una serie de situaciones que se están viviendo en Europa, en Estados Unidos y también en América Latina. Y para esto hemos invitado a una especialista que es nuestra académica de esta universidad, Paulina Astroza, a quien damos evidentemente nuestra cordial bienvenida. ¿Qué tal, Paulina? Bienvenida. Sé que vienes llegando de Santiago, tuviste una jornada bastante abrumadora ayer en televisión, hoy también aquí en la televisión de nuestra universidad. Bienvenida. Muchas gracias y gracias por la invitación y para venir a conversar también temas internacionales aquí en nuestra casa. Muy bien. Bueno, uno de los temas que verdaderamente llama la atención en este momento es el tema en Europa, ¿no? Por la participación y injerencia que está teniendo Estados Unidos allá, pero cuando hablamos de Europa, muchas veces la gente se confunde por el tema, ¿no es cierto?, Unión Europea y por otro lado la zona euro. Y para poder partir, dame un minutito para explicar esto. Después de la Segunda Guerra Mundial, surgen una serie de necesidades para poder reactivar la economía y particularmente esto lleva a que, en definitiva, los países se agrupen, empiecen a formar procesos integracionistas, pasando por comunidades con el carbón y el acero, el Benelux, para finalmente llegar en 1957 a conformar el famoso Tratado de Roma. Y esto es lo que va a dar origen, para los televidentes, a la Comunidad Económica Europea y que posteriormente se va a constituir en la Unión Europea. Posteriormente, en 1973, se integran otros países como Gran Bretaña y al mismo tiempo Dinamarca. Sin embargo, posteriormente, el año 1999, dada la evolución que va experimentando estos procesos integracionistas, en la parte económica, en la parte social y en la parte política, se hace necesario también tener una unidad monetaria. Y para este efecto, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Hay países que aceptan esta nueva política, pero otros se sustraen. Y los que se quedan van a formar la llamada zona euro, que hoy en día totaliza 19 países. No obstante, la Unión Europea contempla la presencia de 28 países. Hecha este pequeño resumen, ¿no? Yo quería preguntarte lo siguiente. Hoy en día la Unión Europea, a pesar de todos los logros obtenidos históricamente, que ya son 60 años, lamentablemente siempre ha estado cuestionado la viabilidad económica, la viabilidad política, etc. Y fundamentalmente por el factor confianza. No existe confianza plena en el funcionamiento de esta gran institución. Pregunta, ¿a qué se debe este factor confianza específicamente que esté gravitando al punto de poner en riesgo la estabilidad de esta organización? A ver, desde el punto de vista político, ha habido una evolución respecto de la confianza y de lo que los ciudadanos europeos esperan de este propio proceso de integración. Evidentemente no es lo mismo estar integrado a 6, como fue el origen del proceso de integración, a estar integrado a 28. Se han vivido muchas etapas en este proceso. Entonces, evidentemente, el mismo funcionamiento de la Unión Europea se han tratado de adaptar de 6 a 28 con las distintas ampliaciones, pero muchas veces no es fácil. Modificar las normas de funcionamiento es complicado. Tuvieron el problema del rechazo a la Constitución Europea, por ejemplo, en el año 2005, y que, por lo tanto, a veces es muy lento, le cuesta reaccionar a la propia Unión. ¿Ha habido mucha diversidad en general? Ha habido diversidad. Evidentemente, los 6 países originales, a medida que se fueron ampliando, primero al norte, luego al sur y luego al este de Europa, son distintas realidades y distintos desafíos. Pero también lo otro que ocurre es que los propios países en este proceso de integración, desde el comienzo, ha sido paso a paso. Es decir, no fue que de un día para otro crearon la Unión Europea. Fue como una bola de nieve. Entonces, como tú lo señalabas, partieron con la energía del acero y el carbón, con la CK, pasaron después a la energía atómica, con la creación del Euratom en el mismo año 57, y ahí crearon la Comunidad Económica Europea. Pero ese proceso de a poco le fueron sumando otras materias. No, inclusive llegaron, ¿no es cierto?, a la conformación de un mercado común, partieron de la Unión Europea aduanera. Sí. Y básicamente en sus comienzos fue la actividad comercial, pero se ha ido expandiendo a la parte institucional, llegando incluso
a la parte monetaria y finalmente a la parte política. Entonces, eso es lo difícil, el ir agregando competencia, porque en el fondo el proceso es de transferencia de competencias nacionales a un ente supranacional. Okay. Y los estados no han querido hacerlo todos de la misma manera, no todos en la misma intensidad y no todos en el mismo momento. Ahora, sin lugar a dudas, eso deja claramente de manifiesto que existen problemas serios en la parte económica que están afectando a Europa, problemas en el tema migratorio y problemas que guardan relación con todos estos ataques terroristas. ¿Tú crees que estos elementos que acabo de escribirte están también de alguna forma afectando el funcionamiento de la Unión Económica? Es indudable, porque nosotros hemos visto en el último tiempo que, cuando se crea la Unión Económica y Monetaria, mucho se dijo que el gran interés que tenían justamente en esto eran los franceses y, por otro lado, los alemanes querían avanzar más en la integración política. Por lo tanto, hubo ahí una negociación muy importante entre alemanes y franceses que llevaron finalmente a la creación de la zona euro, con las modificaciones que se le han ido implementando después. Pero es evidente que ese sistema, y eso es lo que se critica, que estaba hecho para funcionar en los tiempos de las vacas gordas. Por lo tanto, funcionó efectivamente cuando la economía europea estaba creciendo. Cuando viene la crisis económica, y desde el año 2008 en adelante ya se contagia con respecto a lo que pasó a Estados Unidos, bueno, justamente el sistema empezó a presentar sus grandes fallas que ya habían sido advertidas por muchos cuando se creó esta unión monetaria. Entonces, y tú bien lo sabes, que los países renunciaron a muchas herramientas que tenían de política monetaria para reaccionar a estos momentos de crisis. Ya no podían devaluar, ya las tasas de interés no dependían de ellos, etc. Entonces viene el periodo de las vacas flacas, los problemas de déficit, de muchas veces países que se endeudaron más allá, y le vamos sumando el tema migratorio, le vamos sumando la desconfianza que existe en los ciudadanos, no solo con respecto a la Unión, también respecto a sus autoridades nacionales. Incluso si tú comparas las estadísticas entre la confianza de los europeos con sus autoridades nacionales y con la Unión Europea, los índices de desconfianza son peores a nivel nacional, no con la Unión. Y esto después ya lo sumamos a los atentados terroristas, a la que están aumentando los movimientos ultranacionalistas, los populismos, tanto de derecha como de izquierda. Entonces, evidentemente, la Unión se está viendo ante desafíos importantes y ya cerramos el año pasado con el Brexit. Exactamente. Ahora, justamente quería llegar a eso. El Brexit, que en el fondo corresponde a la salida, ¿no es cierto?, del Reino Unido de esta gran unión económica, va mucho más allá. Es decir, es incuestionable la presencia de los problemas que tú señalas. Sin embargo, hay problemas que son inherentes al funcionamiento de la estructura misma. Me refiero específicamente cuando en 1999 definitivamente la Unión Europea decide ir a una Unión Europea, es decir, utilizar una moneda que era el euro. Y por otro lado, reforzar toda la política respecto a la seguridad interior y en la parte fronteriza propiamente tal. Y esto comienza a generarle problemas a algunos países como Gran Bretaña. La pregunta es, ¿tú crees que definitivamente ese es el elemento que verdaderamente está utilizando Inglaterra para salirse de la Unión Europea? No. ¿O existen otros? No, yo creo que... ¿Por qué no? A ver, el Reino Unido desde un comienzo fue bastante escéptico respecto al proceso de integración. Ellos formaron el Commonwealth, lo que se llama el Commonwealth con anterioridad. Claro, y ellos lo que crearon, después de la Segunda Guerra Mundial, incluso fue Winston Churchill quien dijo, europeos tienen que unirse para salir de esta catástrofe que significó la guerra, y los llama a crear Estados Unidos de Europa, dijo Churchill el año 47. Pero ya advirtió que ellos no serían parte. Instaba a Alemania y a Francia a unirse. Y parte el proceso de integración, y paralelamente lo que hace el Reino Unido es crear el EFTA, que es la Asociación de Libre Comercio entre los países, con otra lógica. No es la misma, era libre comercio, en cambio acá ya se estaba apuntando a una integración mucho más profunda. Y tal como tú lo señalaste, en el año 73 entran, pero siempre ha habido debate al interior del Reino Unido de cuánto formar parte de este proceso. ¿Por qué ingresaron? Porque se dieron cuenta que la Comunidad Económica Europea era un buen negocio, entre comillas, porque efectivamente desde que se empezaron a integrar estos 6 países, el índice de crecimiento aumentó, se pone efectivamente la economía en marcha, entonces dijeron, bueno, parece que no era tan mal negocio, y piden ingresar. Francia lo impugnó 2 veces, le vetó 2 veces el ingreso, Charles de Gaulle, pero finalmente el 73 entran.
pero siempre el Reino Unido tenía un pie dentro y un pie fuera de este proceso. Ok, sin embargo, a pesar de eso, ingresa, pero hoy en día, ¿no es cierto?, después del famoso referéndum que toma la decisión de salirse, el Brexit, la pregunta que inmediatamente lleva a hacernos es si esto puede generar un efecto dominó. Es decir, que otros países, a raíz justamente de todos estos problemas de confianza, todos los problemas que ya vivimos del terrorismo, ¿no es cierto?, los económicos, etcétera, ¿podría esto arrastrar a otros países a tomar similar decisión? A ver, siempre existe el riesgo, ya se habla del Frexit cada país tiene se toma el nombre del país y se le agrega el exit, ¿ya? Pero si tú ves finalmente, y las últimas encuestas del Eurobarómetro, que se realizan anualmente y constantemente por parte de la propia Comisión Europea, indica que no hay ningún país de la Unión Europea hoy día en que su mayoría esté por salirse de la Unión Europea. Sin embargo, aquellos que están optando por la opción de salirse han ido aumentando. Por lo tanto, tú ves que hay un mayor euroescepticismo, hay un cuestionamiento del funcionamiento. Y en ese caso particular, ¿qué país estaría a puertas de eso? Mira, yo creo que hoy día el mayor riesgo podría estar, incluso no me la juego porque sea así, pero podría estar, Italia. Ya. Italia hoy día está en una situación económica, financiera, bancaria, de un déficit enorme, una deuda pública enorme, que en cualquier momento Italia puede estallar. E Italia, a diferencia de Portugal, de Grecia, de Irlanda, Italia, como dicen los europeos, es demasiado grande para dejarla caer, pero demasiado grande para salvarla. Porque la cantidad de euros que habría que meter para salvar la banca y el sistema italiano es demasiado grande. ¿Y qué es lo que pasa? Que políticamente vimos lo que ocurrió con el referéndum de Renzi el año pasado, abandona el gobierno y hoy día uno, si mira las encuestas, el partido, el movimiento 5 estrellas, que es anti-euro, que es anti-Unión Europea, que está planteando el salirse también, está liderando las encuestas. Ok, teniendo en consideración lo que tú dices y asumiendo que definitivamente se va a materializar en la salida del Reino Unido, la pregunta es, ¿tú crees verdaderamente que se va a materializar esto? Y digo esto, ¿sabes por qué? A raíz justamente de lo que acaba de solicitar la primera ministra, ¿no es cierto?, la Theresa May, diciendo de que, bueno, pide la anticipación de las elecciones, como bien tú lo sabes, pero al mismo tiempo abrió inmediatamente una serie de brechas y dudas para ver, acogiéndose al famoso Tratado de Lisboa, que va a permitir, o de hecho está permitiendo, que a lo mejor cabría una posibilidad de retrotraerse. Y hay gente que obviamente está también haciendo presión para sustraerse de esta decisión tomada anteriormente. ¿Qué lectura sacas tú? A ver, desde el punto de vista jurídico, hay solo un artículo que regula la salida de los estados, que es el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Y ese artículo 50 nunca se ha aplicado, por lo tanto no hay precedentes de cómo funciona. Y ese artículo 50 tiene muchas lagunas. Hay muchas dudas jurídicas de qué es lo que implica este proceso de salida. Entonces, uno de los cuestionamientos jurídicos que ha habido es precisamente si una vez activado el artículo 50, que ya lo hizo Theresa May oficialmente, si es que podría jurídicamente plantearse la renuncia a esta activación, el arrepentimiento a esta activación y si se podría echar pie atrás. ¿Fue como para dejar abierta una puerta? No. El artículo 50 estaba hecho pensando en que nunca se iba a aplicar. El artículo 50... No, pero me refiero al haberse acogido Theresa May representando al Reino Unido y hacer uso del artículo 50, ¿es justamente para abrir esa posibilidad? No, el artículo 50 era obligatorio. Para poder salirse de la Unión Europea es obligatorio utilizar este artículo 50, invocarlo oficialmente y comenzar el proceso de 2 años más o menos de negociación para la salida. Por lo tanto, no le quedaba otra que activarlo, porque no hay otra forma de salirse. La pregunta jurídica y política está si una vez activado uno se puede arrepentir y retirar esta activación. ¿Y en tu opinión, crees tú que se podría hacer uso para salirse definitivamente? A ver, del texto no aparece respuesta, pero resulta que el autor de este artículo, que es un británico, él sostiene que en el espíritu siempre estuvo la posibilidad de arrepentirse, que mientras no se produzca efectivamente el Brexit, que no es ahora, no es ni con el referéndum ni con la activación, va a ser cuando lleguen a un acuerdo, si es que llegan, o
Si no llegan a acuerdo, desde los 2 años contados desde esta activación, se sale definitivamente el Reino Unido de la Unión Europea. Entonces, hasta ese momento, este autor del artículo, y algunos juristas lo avalan, digamos, en su interpretación, podría efectivamente echarse pie atrás. Okay. Y a eso están jugando hoy día los liberaldemócratas en, Sí. en estas elecciones. Ok. Asumiendo definitivamente que el Reino Unido se retira de esto, la pregunta es, ¿qué implicancias va a tener un eventual retiro de Inglaterra en la Unión Europea y qué implicancias tendría para Chile? Pero la respuesta, esperemos, vamos a ir a una pausa y luego regresamos. Arancibia, cuando vuelva, me va a tener que explicar todo esto. ¡Es que no vuelvo! Ahora el Chao Jefe es para toda la vida. ¿Quién nos presenta a Chao Jefe de por vida? Que te premia con sueldos para toda la vida. ¡Chao Jefe! ¡Que de por vida! ¡Para toda la vida! De regreso para continuar conversando con Paulina Astroza sobre temas internacionales. Paulina, te dejé puesta la pregunta, ¿no es cierto?, respecto a qué implicancias puede traer un eventual retiro de Inglaterra de la Unión Europea, tanto para la Unión Europea propiamente tal, como para Chile. Y para Chile particularmente porque nosotros estamos vinculados con Europa comercialmente. A ver, lo primero es muy difícil hoy día contestar cuáles van a ser las implicancias, porque todo va a depender de estos 2 años de negociación entre el Reino Unido y los 27 socios. Estas negociaciones han partido muy duras. Hemos visto que Theresa May ha cambiado de opinión. Ella está incluso por el mantenerse en la Unión Europea y hoy día está con la posición de un Brexit duro. O sea, entrar a negociar realmente de manera frontal con los 27 socios, a los cuales ya se sabe porque las directivas, digamos, las líneas de negociación ya fueron aprobadas por el Parlamento Europeo. El 29 de abril va a ser el Consejo Europeo, es decir, los jefes de Estado y de Gobierno quienes van a ratificar estas líneas de negociación, y en la Unión Europea los 27 socios se han puesto también muy duros justamente para evitar este efecto contagio del cual hablábamos. ¿Y para Chile? Ya. Por lo tanto, lo primero que tenemos que ver es qué va a pasar esa negociación. Durante estos 2 años nosotros... Bueno, primero el Reino Unido va a seguir siendo parte de la Unión Europea y siendo parte de la Unión Europea va a seguir siendo vinculado con nosotros a través del acuerdo de asociación. Nosotros ni siquiera formalmente podemos empezar negociaciones con la Unión Europea, o sea, con el Reino Unido, para saber qué va a pasar a futuro. Porque mientras él no se salga de la Unión Europea oficialmente, la competencia de negociar acuerdos comerciales sigue perteneciendo a la Unión y específicamente a la Comisión Europea. Por lo tanto, el Reino Unido no puede comenzar negociaciones oficiales con ningún tercer Estado hasta que se produzca efectivamente el Brexit. Por lo tanto, vamos a tener que esperar a ese momento. Por otro lado, desde el punto de vista comercial, es cierto que con el Reino Unido tenemos vinculación, pero no es nuestro principal mercado, no es nuestro principal, digamos, fuente de ingreso. Por lo tanto, ese punto todavía hay un margen que no nos afectaría tanto, porque nuestro socio en general es la Unión Europea, es decir, los 500 personas y los 28 Estados miembros. Ok, te quiero llevar a otro tema. Hoy en día en el mundo se está produciendo un fenómeno bien particular. Se está produciendo un emergimiento de un exagerado populismo, un exagerado y desproporcionado nacionalismo y muchas veces impulsado particularmente por algunos movimientos políticos. ¿En qué medida crees tú que esto está influyendo también en
en el funcionamiento de la Unión Europea y en las próximas elecciones que están a puerta. Ya tuvimos el caso en Holanda, que fue muy controvertido. Vamos a tener próximos días Francia y posteriormente, ¿no es cierto?, Alemania e Italia, teniendo en consideración justamente que esto va asociado también al emergimiento de partidos de extrema derecha, como el caso de Marine Le Pen. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? A ver, lo primero es que yo creo que en general existe en Europa, y no solamente en Europa, una gran desconfianza, como lo señalamos anteriormente, por parte de los ciudadanos. En segundo lugar, hay mucho malestar, hay mucha rabia contenida, hay mucha desesperanza en muchas de las personas, justamente porque ven que la economía no crece, que aumenta el desempleo, que por medidas de austeridad se han bajado sus pensiones, en que se han disminuido una serie de beneficios que habían logrado durante décadas en estados de bienestar que eran fuertes. Entonces, más encima, efectos propios de la globalización, la tecnología que ha venido a reemplazar también muchos trabajos, que no ha habido una reconversión rápida. O sea, hay una serie de factores que la gente está sintiendo una desesperanza y que le echa la culpa a que los dos grandes partidos políticos, es decir, la socialdemocracia europea y por otro lado el Partido Conservador Europeo, no les han dado salida. Entonces, ante eso surgen evidentemente estos populismos tanto de derecha e izquierda. Y en el caso particular del Frente Nacional, la verdad es que no es nuevo. Esto viene desde el año 70, este Frente Nacional que lo crea Jean-Marie Le Pen y que ha continuado su hija ahora, pero que está aprovechando y está leyendo este descontento y están prometiendo cosas que evidentemente no tienen un respaldo real de que se puedan realizar y que vayan a ser buenas para la gente, pero la gente está confiando en esas promesas. Y esa misma situación que tú describes, que está asociada al populismo y estos extremas de derecha, etcétera, de algún modo también se presenta en Estados Unidos. Y fue precisamente lo que llevó en definitiva, ¿no es cierto?, con ese gran nacionalismo que predica Donald Trump, que sea elegido, ¿no? Y ahora se ven involucrados Estados Unidos en una invasión, primero en Afganistán y también simultáneamente en Siria. La pregunta es, estas invasiones que se están produciendo, más allá a lo mejor del tema humanitario, ¿a qué responde? ¿Responde a que Trump está tratando de solucionar un problema interno de forma tal de afianzar su posición dentro de los Estados Unidos o verdaderamente lo está haciendo con fines humanitarios? ¿Cuál es tu opinión? A ver, yo tengo mi particular interpretación de los hechos al respecto. Primero, me cuesta mucho analizar racionalmente desde el punto de vista de la teoría de las relaciones internacionales, a Trump, porque se escapa un poco al molde de lo que nosotros habíamos conocido como son los tomadores de decisión en política internacional, sobre todo en Estados Unidos. Y no soy la única que estoy un poco perpleja de sus decisiones. Leo bastante analista en este punto y cuesta como entenderlo. Ha cambiado muchísimo lo que él prometió en campaña a lo que estamos observando ahora y en solo 100 días de gobierno. Él prometió, y era su principal lema, Estados Unidos primero, y dentro de eso, que él no iba a ser el policía del mundo, que se iba a preocupar de su gente al interior y que se iba a desentender de lo que pasaba en el mundo. En otras palabras, que no iba a tener esta política exterior tan abierta como había ocurrido otras veces. Y tanta injerencia en el resto de los países. Sí, pero vemos ahora que a 100 días de su gobierno ha cambiado absolutamente de opinión, ¿Y para bien o para mal? Yo creo que para mal, por la forma que lo está haciendo. En política internacional, y lo habían hecho tradicionalmente los gobiernos de Estados Unidos, pese a lo que se crea, se negocia mucho, se conversa mucho, se anuncia antes de lo que se va a hacer. Se busca que por lo menos aquellos que están en contra, negociar que el rechazo no sea tan frontal, buscar unas vías políticas. Trump no lo ha hecho. Ha sido tanto el ataque a Siria, a una base siria, esta superbomba que lanzó en Afganistán, este enfrentamiento directo que está teniendo con Corea del Norte, en que sus propios socios ya no saben cómo reaccionar. Entonces, a tu pregunta si responde a una política interna, yo no lo puedo separar de las investigaciones que está realizando hoy día en Estados Unidos, el FBI, el propio Congreso, respecto a lo que significó la injerencia de Rusia en el propio resultado de su elección. No hay que desestimar que incluso algunos muy cercanos a él, uno fundamentalmente que tuvo que verse obligado a renunciar del gobierno de los Estados Unidos, pidió inmunidad para poder entregar toda la información que tiene. Sí, pero entonces, eso es un tema que hay que considerar. Indudable.
Pero hay otra gente que les trata de encontrar otra explicación. Por ejemplo, Estados Unidos dicen, para mantener, y el compromiso que asumió Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial con la conformación de la OTAN, por ejemplo, de alguna manera utilizar eso para resguardar la seguridad de Europa. Pero había un compromiso entre todos los países que tenían que financiar esto por las flotas que hay de Estados Unidos en Europa, etcétera, etcétera. Sin embargo, de repente él dice, ok, yo voy a mantenerme ahí en la medida en que cada uno haga los aportes correspondientes. Y si no, lisa y llanamente, me retiro, porque esto le significa gasto. Y no tengo por qué estar gastando, dice él, en la seguridad de otros países. Segundo, he decidido, dijo él, revisar todos los tratados de libre comercio. No porque quiera terminar con los tratados de libre comercio, sino que lisa y llanamente para ver cuál verdaderamente ha sido el beneficio de Estados Unidos en la participación de todos estos tratados de libre comercio. ¿Consideras tú racional ese planteamiento? A ver, no es nuevo, ¿eh? Lo que él está planteando no es nuevo. Estas son las teorías, lo que se llaman los neoconservadores, que vienen desde hace mucho tiempo planteando esto. Hay un autor que de hecho yo lo leí en sus relaciones Estados Unidos-Europa, que plantea justamente, que es Kagan, y que él plantea justamente lo mismo que está planteando hoy día Trump. Ahora, ¿qué es lo que le responden los europeos? Primero, efectivamente, quien asume la seguridad de Europa, efectivamente, después de la Segunda Guerra Mundial, es Estados Unidos. ¿Por qué? Por intereses estratégicos que le favorecen al propio Estados Unidos en un contexto de Guerra Fría. Y que necesitaba una Europa que saliera de la situación de catástrofe que había llegado, y eso requería un esfuerzo, evidentemente, en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy día Europa le responde además que si bien los estados, no todos los estados de la Unión Europea o de europeos que están en la OTAN, están contribuyendo con el 2% de su Producto Interno Bruto, que es el compromiso al que llegaron hace unos años atrás, solo algunos lo cumplen. Por ejemplo, Grecia lo cumple, incluso más de lo que deberá aportar este 2%. Sí, ellos responden con la misma plata que le ha pasado a la Unión Europea. Sí. Y ellos responden que Europa y los países también han tenido otro tipo de aporte a esta seguridad que Trump no lo está considerando al momento de este 2%. Entonces le responden, sí, nosotros no estamos llegando al 2%, pero de otra manera, a través de otras misiones financiadas por la propia Unión Europea, estamos contribuyendo a esa propia seguridad en Europa. Y respecto de los tratados de libre comercio, la posición de Trump es absolutamente proteccionista. Él está pensando no en un tratado de libre comercio, sino que justamente subir los aranceles, que es lo que ha anunciado, y eso evidentemente la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, recién Christine Lagarde le ha dicho a Trump, ojo, porque el proteccionismo hoy día lo que puede traer es justamente una serie de problemas económicos en el crecimiento que requieren los países del mundo. Paulina, me queda un minuto. Te quiero hacer una pregunta que todo el mundo, cualquier persona lega en la materia y el ciudadano de a pie se la pregunta. Hay mucha tensión en el mundo, hay serios problemas dentro de la correlación de fuerzas políticas y bélicas a nivel mundial. Mira la invasión en Afganistán, el inminente problema que puede tener Estados Unidos con Corea. ¿Estamos a puerta de la Tercera Guerra Mundial? Si lo pensamos en las lógicas, que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial, mi respuesta es no. Yo creo que no están los elementos. Son el contexto internacional. Hoy día existe una muchísima mayor interdependencia, sobre todo económica, comercial y de distinto tipo entre los estados, que no ocurrían el 39, que no ocurrían el 14, y que van a hacer que finalmente las soluciones políticas se tengan que encontrar para no llegar a un enfrentamiento interestatal entre dos grandes coaliciones y que signifique, en definitiva, el riesgo incluso de una guerra nuclear. Lo que no quiere decir que yo no crea que existe una alta tensión, y a mí de todo lo que está pasando en el mundo, lo que más me preocupa es la tensión con Corea. Yo creo que ese es el punto, pero eso no llevaría, creo yo, a una, insisto, una tercera guerra mundial en la lógica de las dos primeras. Creo que llevaría a una tensión muy importante entre dos tomadores de decisión que yo hoy día no sé qué tan racionales son, porque para que la disuasión funcione, los tomadores de decisión tienen que ser racionales, es decir, no apretan el botón rojo porque saben que el otro lado también lo pueden apretar y le pueden causar un daño igual o peor. Así funciona la disuasión, así funcionó en el tiempo de la Guerra Fría.
Y eso es lo que yo me pregunto, hasta qué punto la comunidad internacional va a presionar para que ninguno de los dos apriete el botón. Bueno, Paulina, te queremos dar nuestro agradecimiento en nombre de la Facultad de Economía y del canal. Esperamos vernos pronto. Aquí estaremos. Gracias. Bueno, y a usted señor, le dejamos cordialmente extendida la invitación para la próxima semana. Chao.